Hoy pues estamos aquí de nuevo reunidos para trabajar otro tema muy interesante dentro de preparación para las competencias y aptitudes, aptitudes y competencias básicas para este concurso docente directivo docente 2022. Recordemos que estas dos digamos, sesiones adicionales a las 8 que se habían, eh, digamos, que se habían ofrecido desde el principio, pues es también gracias a la puntualidad y las ganas y, digamos, todo el esfuerzo también que están haciendo ustedes para hacer este curso. Entonces, estas dos sesiones que estoy dando yo esta semana, básicamente profundizan y contextualizan un poco a cada uno de ustedes en función de esa prueba que se viene, de ese concurso. Entonces, estarían hoy conmigo y ya el lunes inician con el profesor Rodolfo Baos toda la parte de razonamiento cuantitativo, toda la parte matemática que es fundamental también dentro del concurso y que espero que todos estén puntualmente y asistan, ¿cierto? Igualmente, cada una de las clases se va a grabar, como siempre, ¿sí? Y cada una de las clases, pues también tiene material. Al finalizar la clase de hoy, o el encuentro de hoy, van a tener un quiz bajo una plataforma interactiva muy interesante. Ese quiz tiene que ver con el tema pasado, o sea, el decreto 278 del 2002, y luego, posteriormente, con el envío de esta clase, el material, la presentación, también les enviaré el enlace para el quiz que lo pueden realizar pues, durante el fin de semana, que es la idea. El quiz de hoy, que es al finalizar esta clase, ese quiz se debe hacer hoy mismo. Es un quiz que cierra a las 9:45 de la noche, ¿sí? Y que ahorita pues les explicaré más o menos cómo se va a desarrollar. Listo. Entonces, el lunes inician el módulo de razonamiento cuantitativo con el profesor Rodolfo Baos. Van a estar igualmente pues bajo los mismos parámetros, la clase se va a grabar, va a haber material también para profundizar y también van a haber algunas pruebas de evaluación que el profesor pues ya les va a ir contando cómo lo van a ir desarrollando. Listo. Bueno, no, bienvenidos entonces, vamos a iniciar, ¿sí? Yo les mandé, gracias a Dios, pues esta vez varios enlaces, ¿sí? Están enumerados, entonces estamos con el primero, luego pues el segundo y así. Mandé varios por si de pronto nos hacen falta. Listo, entonces vamos a iniciar, voy a compartir pantalla, les pido entonces que eh, silenciemos los micrófonos y vamos a dar inicio. Entonces, en esta sesión 2, ¿sí? Nos vamos a, digamos, a ir hacia otro punto también que es importante dentro de la evaluación, que tiene que ver con esas competencias pedagógicas, didácticas, ¿sí? Frente a los conceptos de formación, de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación, ¿sí? Con este, digamos, abrebocas que yo les voy a dar hoy, van a ser bases fundamentales o importantes para comprender todo esa, digamos, entramado de conceptos, de relaciones y de experiencias que nos trae la profesora o nos traerá la profesora Gloria Beatriz Vergara Izaza en ese componente didáctico, curricular y pedagógico. Entonces yo voy a hacer como una antesala a eso que van a ver con ella desde una forma muy, ahorita van a mirar, muy desde la experiencia también. Yo sé que muchos de acá ya hemos tenido experiencia docente, otros no, ¿sí? Pero igual los vamos a ir ubicando en un concepto muy, muy importante, ¿sí? Considero muy importante y que todo aspirante a docente o directivo docente debe saber, ¿sí? Y es este, modelo pedagógico. O sea, el objetivo hoy fundamental para este curso, ¿sí? Es que ustedes se vayan comprendiendo, entendiendo este concepto de modelo pedagógico, ¿sí?
Y lo vamos a hacer de una manera también didáctica, ¿sí? Tratando de, digamos, de construir el concepto entre todos, ¿sí? Porque la idea es esa, que participemos, que saquemos a relucir esas ideas previas, esos conocimientos alternativos que tenemos también como profesionales, ¿sí? Frente a este concepto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Inicialmente voy a enviar al chat, el chat del grupo, un ejercicio que lo vamos a poder leer también, lo vamos a compartir, lo voy a poner en pantalla para que entre todos lo vamos construyendo. Listo, y con eso voy a iniciar la clase de hoy. Y resulta que tenemos un modelo pedagógico hipotético de una institución X o Y, ¿cierto? Cualquier institución. ¿Mm? Resulta que ustedes han llegado a trabajar a esa institución, los acaban de vincular bajo el concurso docente, inician labores y llegan a esa institución y les entregan el modelo pedagógico. Mire, este es el modelo pedagógico, usted debe realizar su primera planeación de clase, ¿sí? Y el rector o el coordinador le dice y es insistente en que debe planear la clase de acuerdo a ese modelo pedagógico de esa institución X o Y. Entonces le voy a pedir el favor a, no sé, de pronto Jaime, si está por ahí. Hola, Jaime, ¿estás? Sí, cómo no. Listo. Si nos puedes colaborar leyendo el primer ejemplo de modelo pedagógico, sería bueno que todos ustedes también, pues, interactúen. La idea es que todos nos pongamos a prueba en este momento, ¿sí? Que nos autoevaluemos, ¿sí? Que nos hagamos conscientes de qué sabemos, de cómo sabemos resolver problemas también que se presentan dentro de las instituciones y que podamos construir este concepto de modelo entre todos. Listo. Entonces, Jaime nos lee, por favor, el ejemplo al modelo pedagógico. Bueno, la institución tiene un modelo pedagógico holístico con enfoque social que se ha venido trabajando desde el año 2010, que como objetivo general tiene establecer los parámetros conceptuales que orientan el quehacer pedagógico de la institución educativa, con miras a la formación de seres humanos integrales, competentes, analíticos, críticos, reflexivos y transformadores de la realidad social, mejorando la calidad de vida. Esto debe ser desarrollado, articulado al quehacer pedagógico de los docentes y directivos docentes, quienes son los que interactúan más directamente con los estudiantes. Muy bien. Ese es el modelo pedagógico de esa institución X o Y. ¿Sí? El coordinador académico de la institución, el día que usted llega ya a iniciar o a presentarse, a iniciar labores, le dice, bueno, este es el modelo de esta institución y le pide el favor de hacer la primera planeación. Se nota que usted está nombrado en el área de ciencias sociales, ¿sí? Para el grado séptimo. ¿Mm? Y esa semana le toca desarrollar en los estudiantes la siguiente competencia, ¿sí? Está ahí, en negrilla. Jaime, la leemos, por favor. Reconozco, bueno, al terminar el séptimo grado, reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones para el desarrollo de la humanidad. Muy bien, eso nos lo da nuestro coordinador. ¿Qué nos pide? Lo siguiente, yo en este momento voy a ser el coordinador académico, todos ustedes están en mi institución iniciando el día de hoy, ¿sí? Y van a hacer su primera planeación. Yo les pido lo siguiente, profesores, acabo de entregarles el modelo pedagógico, es ese párrafo y solamente ese párrafo que les entrego. Por favor, desarrolle esa competencia proponiendo unos conocimientos, habilidades, actitudes, unas actividades, unos recursos y la propuesta de evaluación, ¿sí? Pero soy insistente desde el modelo pedagógico.
les voy a pedir un favor y es que ninguno de ustedes va a consultar en San Google ni va a sacar nada. Se va a enfrentar a esta planeación y por favor, cada uno va a tener a partir de este momento 10 minuticos, solamente 10 minuticos para que usted desde ese modelo pedagógico construya en el Word que yo le acabé de mandar esa primera planeación. Por favor, no recurra a un amigo, ni 50-50, ni San Google, nada. Usted solito, ¿sí? Por favor, lo va a hacer y tenemos 10 minutos a partir de ahora. Entonces, Jaime, ¿nos puedes compartir, por favor, lo que hiciste? ¿Nos puedes explicar? Bueno, entonces dice, al terminar el séptimo grado, reconozco y valora la presencia de los diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones para el desarrollo de la humanidad. Entonces, en los contenidos, desarrollo, por ejemplo, que en la cultura, cuál es el desarrollo de la cultura a lo largo del tiempo, aportes de la humanidad, avances tecnológicos, construcción de la sociedad. Listo. Esto sin contar, por ejemplo, que en este momento que también hay, tengo que mirar, asociarme con los estándares, por ejemplo, yo que soy del área de filosofía, ética y religión, por ejemplo, si lo digo en séptimo, no puedo, entonces tocaría aspectos de ética y de religión. Entonces, según los estándares, por ejemplo, se trabaja en religión en el aspecto de la familia. Entonces es importantísimo tener articularlo con eso. Entonces, el valor de la familia es fundamental ahí. En las actividades, les pongo, por ejemplo, el video de la Odisea del Hombre para desarrollar las siguientes preguntas. A nivel como de, por ejemplo, podría ser a nivel de presaderes. Y diría, ¿cuáles son las diferentes etapas de los homínidos? O sea, porque no se puede hablar de seres humanos, sino de homínidos, porque son en la época cavernícola, por decir así. ¿Cuáles son las características de las épocas en los diferentes homínidos presentados? O sea, ¿cuáles son esos avances que se presentan ahí? ¿Cómo llega el hombre a pensar? ¿Cómo conoce? ¿Y cuál es el papel de la familia en el desarrollo cultural? Ahí se miran algunos aspectos que tienen que ver con por ejemplo, con las emociones, que en uno de los homínidos ya se manifiesta. Los recursos. Tengo el video, presento la Odisea del Hombre, vamos discutiendo a lo largo de cómo se va dando el video y es importante que ellos entonces tengan a la mano papel y lápiz para poder eh, hacer las preguntas. De hecho, también hay una cosa importante que es el necesario el computador o el video o el televisor para poder proyectar el video. Y a nivel de evaluación, entonces lo hago en tres partes importantes que son, por ejemplo, lo primero, la socialización por comprensión, o sea, es necesario la discusión de los diferentes aspectos de la película para poder llegar a conclusiones y asegurar que los jovencitos con necesidades educativas especiales puedan tener comprensión de lo que se quiere, a lo que se quiere llegar. La segunda es compartir la solución de las preguntas. Entonces, pregunto a varios compañeros la solución a esas preguntas y las socializamos. Y en tercer aspecto, consultar cuáles son los aportes significativos de las diversas épocas de la cultura al desarrollo de la humanidad. Ahí voy. Muy bien, listo. Ya Jaime hizo su trabajo, hizo su planeación y para terminar el ejercicio necesito que otra persona nos comparta, ¿sí? Nos comparta pantalla y nos comparta el ejercicio. Con esas dos personas en estos 10 minutos como a cerrar esta primera reflexión de iniciación de la clase de hoy. Entonces, ¿quién alza la manito por ahí que nos quiera compartir
Jaime, dejemos de compartir pantalla, a ver quién nos quiere compartir el ejercicio. No sé, alguien que se anime. En los contenidos, yo escribí pues hacer un análisis previo del tema, análisis previo del tema, pues saber para hacer como, saber cómo están los estudiantes en cuanto a la temática, si saben algo, si saben mucho, si han realizado algún juego, hacer pues como un análisis. Yo puse en estos momentos un ejemplo a través de un juego de palabras, por decir, yo propongo unas palabras y que los estudiantes con esas palabras construyan una historia de determinada ciudad o región o cultura, ¿cierto? Después yo en los contenidos puse pues como iniciar con un análisis. Las actividades propuse crear, seguir pues creando como historias, hacer líneas del tiempo, hacer exposiciones de las diferentes regiones y culturas. En los recursos, pues consideré los mapamundis, libros de historia, pues no terminé de escribir, pero también se me ocurrieron hacer como una relación de pronto con videojuegos, teniendo en cuenta pues como la edad de los chicos que están en séptimo grado y ahí pues hay una interacción con los videojuegos, de pronto con videojuegos que ellos manejen, que tengan estos temas, que pues que sí los hay. Ujú. Y para la evaluación propuse un debate entre los estudiantes, debatiendo pues como las cosas buenas, las cosas interesantes de los tiempos de ahora y de la antigüedad. Esa fue pues como mi propuesta. Muy bien, Ludari, muchas gracias. Bueno, listo. Muy bien, quédame ahí. Jaime, ¿estás ahí? ¿Dejo de compartir ya la pantalla No, no, o todavía no? déjalo ahí. Ok. Jaime, Sí, estoy ahí. listo. Ojo, pregunta, yo soy un coordinador y soy un coordinador que pongo mucho problema, entonces les voy a poner problema a ustedes dos por la Ay, confusión. Virgen Santa. Ay, no. Listo, Ay, ay. entonces, ojo, ojo, pues para que vamos entendiendo este concepto de modelo. Listo. Jaime y Luz Dari, por favor, me fundamentan las actividades y la evaluación que ustedes propusieron, me la fundamentan de forma, digamos, referencial, ¿sí? De manera referencial, desde el modelo pedagógico. Es decir, Ludari, dime cómo fundamentas las actividades desde el modelo pedagógico y dime cómo fundamentas la evaluación. Ay, Dios Entonces, mío. has La propuesto, formación desde... bajemos de nuevo, Ludari, has Sí, propuesto historias, líneas del tiempo, historias, líneas del exposiciones de las tiempo. diferentes regiones y culturas. Sí, Entonces ajá, ahí hay actividades, historias, relatos, líneas del tiempo y ujú, exposiciones. ujú. Para yo como coordinador no borrarle el mapa a esas actividades, usted me las debe fundamentar desde el modelo. Entonces, ¿desde dónde las vas a articular? Claro que De sí. forma referencial. Listo. Entonces, de acuerdo pues al modelo, las puedo articular teniendo en cuenta que para esta formación de los seres humanos integrales debemos conocer de alguna manera la historia, ¿cierto? De dónde son nuestros orígenes, de dónde venimos, por qué estamos aquí. Ahí pues lo articulo con estos seres humanos integrales, competentes y analíticos, que pueden pues como llegar a través de estas actividades, tener pues como unos conceptos claros de de esta parte del conocimiento que deben tener en sus vidas. Perfecto. Y la evaluación, Bueno, y la evaluación también la articulo pensando en que en este modelo pedagógico, perdón, el proyecto educativo institucional propone que haya unos estudiantes críticos y reflexivos. Y creo que a través del debate podemos trabajar estos conceptos para que sean, para que reflexionen, para que tengan pues unos criterios y puedan desarrollar esta parte del conocimiento. muy bien. Jaime,
No se me vaya Bueno, ahí, Luz Dari, quédese ahí, Luz Ok, Dari. Jaime, fundamenteme solamente la evaluación desde el modelo. Déjenos el modelo ahí, Luz Dari. ok. la evaluación. Sí, solo la evaluación. Recordémosle eh, a todos qué propuso de evaluación usted. bueno, entonces lo que yo tengo es, por ejemplo, la socialización por comprensión de los aspectos que más llama la atención por ejemplo, de la actividad. Listo. Fundamente eso desde el modelo. Bueno, entonces está ahí, por ejemplo, como es un modelo holístico, con enfoque social, o sea, de participación de todos, entonces, claro, nos tiene que llevar primero al análisis, nos debe llevar a ser reflexivos, eh, y nos tiene que llevar a otra cosa que es muy importante, y es que hay que mirar las necesidades de cada uno de los estudiantes. Por eso decía que los estudiantes de necesidades educativas especiales es mínimo, la comprensión es mínima, los aportes son mínimos, entonces tiene que ser muy simple, es muy simple. Entonces llevarlos desde ahí y luego ir conversando con esos alumnos que tenemos que son un poquitico más adelantados en en las clases. Listo. Jaime, ¿qué es un modelo pedagógico holístico? Bueno, coge aspectos de los diferentes modelos que hay, o sea, de los diferentes modelos y coge lo que más le conviene a ese modelo. Listo. Luz Dari, ¿qué es formación integral? No, pues integral hace parte de un todo, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta los diferentes conceptos que necesitamos los seres humanos y en este caso los estudiantes de séptimo grado para tener esa formación desde Eh, los diferentes puntos críticos pues puntos críticos sí que se necesitan. Ay, no sé. Yo Listo. Tranquila. aporto Sí. ahí en el sentido de que, mire, hay que mirar la persona en su integralidad. Por ejemplo, en el aula tenemos Espérate, alumnos con... Sí. Jaime, espérate, que nos falta menos de un minuto. Entonces recuerden, se nos cae y entramos por el enlace 2, donde dice parte 2, porque yo les envié varios enlaces cuando se corte. Listo. Dale, Jaime. Listo, voy a coger este. Bueno, entonces la cuestión es esta. Los estudiantes tienen, em, tenemos estudiantes con muy poquitas capacidades para el conocimiento. Tenemos estudiantes con dotes inteligentes y otros que están en término medio. Jaime, ¿estás por ahí? Listo, sí. Muy bien. Bueno, entonces en esa parte de la integralidad tenemos que mirar las emociones, los conocimientos, mirar las condiciones en que viene cada uno de los estudiantes, mirar también cuáles son los recursos con que cuentan los estudiantes, pues todo eso. Y especialmente, especialmente ahí es que debo partir de lo mínimo para llegar a lo máximo y llevarlos a que se puedan desempeñar con lo aprendido y puedan dar razón y cuenta de eso. Bueno, muy bien. Miren, ojo a lo que acaba de pasar, ¿cierto? Porque Jaime puede dar una definición de modelo pedagógico holístico, Luz Dari también, Jaime nos puede dar una definición de formación integral, Luz Dari también. Si yo le pregunto a Jaime qué es para él estudiantes analíticos, seguramente nos va a dar una definición, ¿sí? Si yo le pregunto a Luz Dari, para usted qué es un estudiante crítico, seguramente también nos va a dar una definición. Y si yo le pregunto a todos ustedes, cada uno de ustedes tiene y tendrá una definición
para cada uno de estos conceptos, ¿sí? Si yo le pregunto qué es modelo pedagógico holístico, lógicamente cada uno va a poder hacer sus apreciaciones o sus interpretaciones. Vamos a tener entonces múltiples interpretaciones frente a este ejemplo de modelo pedagógico 1. Pero, compañeros, Luz Dari y Jaime, no hay una fundamentación directa frente, por ejemplo, a la evaluación. En ninguna línea del ejemplo de modelo pedagógico se habla de evaluación. En ninguna línea aparece el concepto de evaluación, por ejemplo, ¿sí? Ahora bien, ¿sí? Cuando a mí me piden referenciar algo, fundamentar algo desde el modelo, ¿sí? Yo debo ser muy claro y conciso, y es el modelo el que me debe dar la directriz para yo poder planear. Este ejemplo de modelo pedagógico es el que no debemos nosotros tener en nuestra cabecita. Esta es el que no debemos comprender, sino que debemos criticar. Y lo hago, y Luz Dari, por favor, me deja de compartir. Les muestro y les explico el por qué, ¿sí? Y les muestro este otro modelo pedagógico. Y vamos a mirar y las diferencias que tiene, que son supremamente importantes y que las debemos de entender el día de hoy. Entonces, ¿me ayudas, por favor? Voy a compartir, Luz Dari, leyendo esto que voy a poner en pantalla. Leámoslo, por favor, Luz Dari. Ejemplo, modelo pedagógico número 2. El modelo pedagógico de la institución educativa X se basa en los principios generales del constructivismo. Piaget, 1969, Piaget, 1971, Vygotsky, 1978. Ahí, párela ahí. Ok. El modelo pedagógico 1 no referencia ningún autor. Así No es. hay ningún autor. No hay ninguna referencia que nos ubique a nosotros, ¿sí? En una teoría X o Y, ¿cierto? Entonces ese modelo se cae completamente, ¿sí? Okay. Entonces, no es posible tener una planeación coherente con el modelo pedagógico porque no hay una posibilidad de fundamentarla. Si yo no tengo esa posibilidad de fundamentarla, yo no puedo proponerla en el sentido de lo que dice el modelo pedagógico. Listo, entonces acá ya nos están ubicando. Ojo, el constructivismo es un modelo de aprendizaje, es una teoría de aprendizaje de la cual muchos autores han hablado y han hecho sus propias construcciones, pero acá nos están diciendo que es los principios del constructivismo desde Piaget y desde Vygotsky y von Glassberg, solamente ellos, ¿sí? Porque pueden aparecer otros autores, pero hay que tener y hay que delimitar muy bien con qué autores estamos conversando para entender bien esas teorías del aprendizaje. Pero Sigamos. Sergio, Hola. pero de hecho, por ejemplo, en el modelo 1, es que ahí dice holístico. Y Sí, holístico es pero holístico, de sí, muchas cosas, y holístico, no, ¿desde dónde? ¿Desde aunque dice dónde? constructivismo, Ajá. no especifica de cuáles. O sea, por eso es que es tan difícil el holístico, porque uno puede echar mano de cualquier cosa y todo puede ser válido, Sí, ¿cierto? y muchas instituciones se han valido de ese concepto de holístico para, pues, armar una, digamos, una cosa, una amalgama que a veces es incomprensible hasta por los mismos maestros, ¿sí? Pero Ajá. entonces acá nos tenemos que ir ubicando también esos elementos que nosotros debemos entender y comprender del modelo. Luz Dari, sigamos, por favor. El modelo pedagógico se fundamenta en los siguientes principios. Primero, conocimiento. Se construye a partir de los conocimientos previos del estudiante. Ojo, párela ahí. El Mire, conocimiento.
que ya nos está dando pautas para Ujú. planear, ¿sí? Mm, Entonces, si yo propongo en las actividades una actividad, por ejemplo, de indagación de ideas previas o una actividad en la cual quiero saber qué saben los estudiantes acerca del tema, acerca del fenómeno, acerca de la situación en cuestión, yo la puedo hacer porque es que mi modelo en el principio número 1 me está diciendo que el ujú. conocimiento se construye a partir de los conocimientos previos. Entonces, Previos. una actividad de conocimientos previos nunca va a ser descontextualizada en la planeación de acuerdo al modelo y va a estar siempre ahí y va a estar bien apalancadita por el principio número 1 del modelo pedagógico en la institución X o Y. Sigamos, por favor. Los estudiantes construyen activamente su conocimiento, no son receptores pasivos de información. Muy bien. Entonces, cada uno de estos principios permiten que el maestro piense en la planeación, ¿sí? Y articule cada propuesta de actividades, por ejemplo, en la planeación, sea coherente directamente con el modelo, que eso es lo que pasa, lo que no pasa en muchas instituciones, ¿sí? Y paro acá y les cuento una historia. Ahorita continuamos, Luz Dari, es, por ejemplo, que le llega el coordinador a la aula de clase, está la profesora o el profesor allí, los estudiantes están en una algarabía, están dando vuelta canelas, están parando en las orejas, están... No, entonces llega el coordinador y le pregunta al eh, al profesor, ¿qué pasa aquí? ¿Cierto? Usted como docente tiene dos opciones. La primera es quedarse callado porque no sabe qué responder ni qué decir. Y la segunda es responder de forma muy ilustrada y decirle, señor coordinador, los estudiantes están desarrollando nuestro modelo pedagógico que en el principio número 1 dice que los estudiantes aprenden a través de las vueltas canelas, las paradas en las orejas y los brincos por los pupitres. Señor coordinador, ¿usted conoce nuestro modelo pedagógico? Esa sería una pregunta, una respuesta muy, muy importante y que nos lleva a pensar y a tener claro que nosotros, cada uno de nosotros como docentes, debemos conocer el modelo pedagógico, ¿sí? De cada una de las instituciones de forma directa, de forma consciente, ¿sí? Para poder fundamentar nuestra práctica. Si no fundamentamos nuestra práctica con el modelo pedagógico nuestro, no concretamos el acto educativo en el aula, desde el modelo pedagógico estamos out. Y sigamos leyendo, por favor, Luz Dari. El aprendizaje debe contribuir a la autonomía de los estudiantes. El estudiante es responsable de su propio aprendizaje. La construcción del conocimiento requiere de habilidades cognitivas como el análisis, el razonamiento, la reflexión grupal e individual. El aprendizaje debe enfocarse en problemas y tareas reales que tengan significado para el estudiante. El aprendizaje debe fomentar el diálogo, la negociación y la colaboración. El aprendizaje debe ser evaluado formativamente. La evaluación del aprendizaje se debe enfocar en el proceso. Párelo ahí. Miren todos que en este ejemplo de modelo sí aparece el concepto de evaluación y lo delimita y habla de que la evaluación debe ser formativa y de que la evaluación debe ser procesual, ¿sí? O sea, se debe entender como proceso. Entonces, eso es muy importante. El modelo pedagógico nos debe decir a todos cómo debemos proceder frente a la evaluación. No nos debe dejar sujetos a la suposición. Yo supongo
que formación integral es esto, yo supongo que holístico es esto, yo supongo, no, esas suposiciones no se pueden, digamos, dejar a flote, sino que debe ser un asunto muy aterrizado, porque sabemos que muchos docentes tienen, digamos, en su cabeza varias teorías del aprendizaje, algunos maestros son muy constructivistas, otros son más experienciales, otros son sociales y contextuales, otros son muy conductuales, ¿cierto? Pero llegan a una institución educativa X o y deben responder a la propuesta educativa de esa institución, ¿sí? Entonces, si yo soy muy constructivista y llegué a una institución cognitivista, pues lógicamente que a mí me toca migrar de lo constructivista a lo cognitivista, por poner un ejemplo, ¿sí? Que lo que pasa en la realidad es que cada maestro, ¿sí? En muchas instituciones, no en todas, hacen lo mejor que pueden, ¿sí? Lo que pueden hacerlo frente a eso, y desarrollan estrategias que incluso no saben, ojo a esto, fundamentar, ¿sí? Entonces uno puede preguntar por esa actividad, desde qué teoría del aprendizaje se puede fundamentar, y hay un silencio sepulcral porque muchas veces no tenemos esa capacidad de fundamentar nuestra práctica, y ese es un llamado muy importante a todos los docentes que están aquí, los que van a ser docentes, los que ya son, y es a tener ese dominio o esa capacidad de poder fundamentar cada una de las cosas que nosotros hacemos en el aula con nuestros estudiantes. Listo, sigámoslos, Dari, por favor. Los maestros son facilitadores del aprendizaje, no son transmisores de conocimiento. Actividades de aprendizaje. Los medios tradicionales de enseñanza, ejemplo, clases magistrales, deben ser reemplazadas por actividades de aprendizaje donde los estudiantes participen activamente en la construcción del conocimiento. Y finalmente las referencias, Referencias. que también adolece el modelo anterior y que en muchos modelos pedagógicos de muchas instituciones tampoco aparece, ¿sí? Tampoco aparece. Entonces, para concretar este ejercicio que quiero con ustedes, voy a pasar a la presentación que les tengo sobre modelo pedagógico, para que podamos estructurar un poquito todas esas tensiones que se pudieron generar con el ejercicio y que espero que se hayan generado, porque en este momento yo sé que ustedes tienen un revolcón en la cabeza, ¿sí? Y de pronto, y yo sé que con la presentación las vamos a ir aclarando y vamos a ir articulando. Entonces, modelo pedagógico, ¿qué es un modelo? ¿Qué es un modelo? O sea, vamos a desglosar ese concepto para que lo entendamos, ¿sí? ¿Qué es un modelo? Pues si usted busca modelo en Google, le puede salir esto. Persona de buena figura que en las tiendas de moda se ponen los vestidos, traje y otras prendas para que lo vean los clientes, ¿sí? Pero en nuestro caso vamos a profundizar un poquito más y a ir construyendo ese modelo. Ojo, modelo, representación mental de un sistema o de una realidad compleja que se elabora para que la comprendamos, ¿sí? Entonces, todos nosotros, yo sé que dentro de la formación disciplinar, pues aprendimos a través de modelos, ¿sí? El modelo de doble hélice del ADN en ciencias naturales es una representación mental de un fenómeno, ¿sí? Como es el fenómeno, pues, de la genética, y esa representación mental de ese fenómeno nos va a ayudar a todos, ese esquema de doble hélice, a comprenderlo para poder estudiarlo, ¿cierto? Eso es un modelo. Hay modelos económicos, hay modelos sociales, pero todos esos son representaciones mentales que el ser humano ha construido para poder entender esa realidad X o Y. ¿Listo? Entonces, es el concepto que tenemos. Muy bien. Ahora, pongámosle el segundo nombre al concepto, modelo pedagógico. Es una representación mental de un sistema, y ese sistema, en este caso,
se articula ese concepto de pedagogía, porque ya es un modelo pedagógico y yo les traje 3 definiciones muy importantes que tenemos que entender, que tenemos que comprender. ¿Cuáles son esas 3? ¿Sí? Entonces, primero, mire esta definición, que es supremamente importante, dice constructo que sirve de marco para la enseñanza. Profesor, profesora, si usted va a pensar en la enseñanza, converse primero con el modelo pedagógico. No llegue a la institución educativa a enseñar sin haber tenido un acercamiento al modelo pedagógico de esa institución educativa, ¿sí? Ese modelo o ese constructo, ¿sí? Se deriva de una teoría de aprendizaje, del aprendizaje, por eso la psicología o la psicopedagogía también, que han aportado mucho en investigación sobre cómo aprenden los seres humanos, cómo aprenden los estudiantes, y de ahí se derivan muchas teorías del aprendizaje. ¿Sí? Ojo a esta segunda definición, compañeros. Un sistema de principios teóricos que representan, explican y guían la construcción e implementación del currículo, ¿sí? Profesor, si usted va a implementar su plan de área, primero converse con el modelo pedagógico de la institución. No proponga un plan de área desarticulado al modelo. No proponga un plan de aula, ¿sí? Desarticulado al modelo. No, que eso converse. Y se lo pongo así clarito, ¿sí? Si usted construye su plan de área de ciencias naturales, ¿sí? En ese plan de área hay una propuesta metodológica, ¿sí? Donde usted propone actividades para desarrollar ese plan de área. Y resulta que usted está proponiendo los foros y los debates sobre problemáticas socioambientalmente relevantes. Compañeros, si usted está proponiendo eso es porque su modelo puede tener teorías de aprendizaje constructivista, sociales y contextuales, en donde habita el debate, donde habita la dialéctica, donde habita la discusión, la argumentación, ¿sí? Y por eso yo propongo los foros y los debates en mi plan de área de ciencias naturales, pero hay planes de área en los cuales usted lee, ¿sí? Usted empieza usted a analizar y no tienen en la parte metodológica ninguna relación con el modelo pedagógico de la institución. Y ahí es donde empiezan las tensiones y los problemas de coherencia frente a las prácticas de aula. Entonces, el modelo explica y guía la construcción e implementación del currículo y se materializa en las prácticas pedagógicas y en las interacciones maestro-docente-objeto de conocimiento. Listo, o sea, permea todo y permea esa concreción del acto educativo en el aula. Y por último, el modelo pedagógico tiene como objetivo operacionalizar los principios de una teoría del aprendizaje. Ay, a mí me gustó mucho la teoría de aprendizaje experiencial, porque se privilegia la práctica, porque privilegia también pensar en una escuela con aulas taller, pensar en una escuela con laboratorios, poder decir que el jardín de la escuela es un laboratorio para la construcción de las ciencias naturales, etcétera. Yo por eso me voy con esa teoría de aprendizaje experiencial. Otro dirá, yo no abandono la teoría de aprendizaje cognitivista porque para mí la memoria es una estrategia para el aprendizaje. Entonces privilegio la memoria y vamos todos ya, niños, niñas, a aprendernos las tablas de multiplicar, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, todo repitiendo y memorizando, 2 por 4. Eso pasa mucho y nos pasa mucho a los docentes, ¿sí? Pero la gran pregunta es, sí, profesor,
profesora, usted tiene en su cabecita, de acuerdo a sus experiencias de formación, muchas teorías del aprendizaje, muchas formas de hacer las cosas, pero ¿cuál es la postura de su institución? ¿Cuál es la propuesta educativa de su institución? Resulta que aquí no somos, profesor, constructivistas, aquí somos conductistas. Y por eso hay que, siempre que un estudiante haga algo bueno, hay que premiarlo. Por eso acá siempre trabajamos con carita triste y carita feliz. Por eso acá existe el sombrero del niño castigado, que se le pone al niño y se sienta en la sillita cuando hace algo malo, bla, 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 bla. Sí, entonces, ojo, eso hay que tenerlo claro. Pregunta, ustedes, compañeros allá, ¿cuáles son esos autores con los que ustedes conversan para pensar en el aprendizaje? ¿Cuáles son esas teorías que ustedes en este momento dominan y manejan sobre el aprendizaje? ¿Quiénes han sido esos textos, esos libros que ustedes han podido leer y a los cuales se han podido acercar para pensar en el concepto de aprendizaje? Y lo dejo ahí a manera de reflexión para pasar a lo siguiente. Entonces, a grandes rasgos, compañeros, todos, voy a hablar de esas 5 teorías de aprendizaje, sí, que, digamos, fundamentan muchos de los modelos pedagógicos en muchos proyectos educativos institucionales de muchas instituciones educativas. Tenemos primero el conductismo, ¿sí? Desde Watson y Skinner, que son, pues, digamos, de autores que han desarrollado muchas teorías sobre esto, y se aprende a través del cambio en el comportamiento, ¿cierto? Ahí es un estímulo, ¿sí? Una reacción, acción que se establece. Y pues no sé si ustedes vieron Los Simpsons. En Los Simpsons incluso es el maestro llamado, era Skinner, ¿cierto? Cuando decía que el que no escriba, entonces hay tabla. O sea, siempre hay una amenaza, siempre hay un estímulo para que el estudiante aprenda, ¿sí? Vámonos con el cognitivismo, donde para aprender se privilegia la memoria, ¿sí? Entonces es muy importante, 2 autores, Brunner y Miller, ¿sí?, que han desarrollado muy bien estos principios de esta teoría cognitivista. Y llega el boom del constructivismo con Ausubel y Vygotsky, donde se genera aprendizaje a través de la autorregulación y de la construcción del conocimiento a partir de experiencias, ¿sí?, que tengan los mismos estudiantes. O sea, el estudiante es el que construye el conocimiento, no es el maestro únicamente el portador de ese conocimiento, de ese saber, sino que el maestro se comporta como un guía, un orientador, ¿sí?, de esa construcción del conocimiento. Pero son ellos los que construyen, y a partir de acá salen, porque esto fue un boom, y todo el mundo decía, ay, yo soy constructivista, y no sé qué, yo soy maestro, esta institución es constructivista, y bla, 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 bla. Y claro, se generaron otros aprendizajes, como el cambio conceptual, por ejemplo, como el aprendizaje por argumentación y otros más a partir del constructivismo. Llegamos a uno muy importante, que es el experiencialismo, donde tenemos a Dewey, a Cole, ¿sí?, que hablan de que a través de las experiencias, ¿sí?, a través de la práctica se genera aprendizaje, ¿sí? Entonces el aprendizaje lo generamos a través de esas experiencias. Una teoría de aprendizaje que fundamenta mucho las prácticas del laboratorio, las salidas pedagógicas, ¿sí?, las aula taller, ¿sí?, y todas estas otras estrategias de experienciales que se construyen en las instituciones educativas y en el aula. Y por último, la teoría de aprendizaje social y contextual, ¿sí?, de Bandura y también de Vygotsky, que la fundamentan,
donde digamos que ese aprendizaje es el resultado de la interacción, ¿sí? Que se tiene con el contexto, con la comunidad, con la cultura, ¿sí? Esto es supremamente importante porque hoy en día, ¿sí? Hoy en día está muy de boga hablar de el currículo desde el asunto cultural, ¿sí? O hablar de proyectos educativos culturales, interculturales, ¿sí? Cómo la cultura, las prácticas culturales, las prácticas sociales empiezan a entregar, digamos, a las instituciones educativas elementos para que esas instituciones, para que esos maestros piensen en esas formas nuevas de enseñar y de aprender, ¿sí? Sergio, Hola. ahí se puede entender, por ejemplo, la cuestión de lo del asunto de la diversidad. Claro, eso, y entonces ahí cabe el concepto de la diversidad, el concepto de inclusión, que está muy de boga hoy en día, el concepto de necesidades educativas especiales, el concepto de talentos excepcionales, el concepto de PIAR, Plan Individual de Ajuste Bueno, Razonable, etcétera. ya que estás diciendo eso, y si el modelo pedagógico ya está definido y no contempla el social, entonces, ¿por qué las instituciones nos imponen esto de los PIAR y toda esta situación de la diversidad? Bueno, muy bien. Bueno, listo. Entonces voy a ir terminando, Jaime, para poder responderte la pregunta. Nos hemos movido la mayoría en estas 5 teorías del aprendizaje, ¿sí? Que el maestro sea una o sea otra de forma absoluta, eso es falso, falso, porque los docentes somos como camaleones que vamos cambiando de color de acuerdo a ese contexto y a esos retos que nos propone el mundo de hoy, ¿sí? Por eso no podemos hablar de modelos pedagógicos hoy en día, de modelos pedagógicos absolutistas, de modelos pedagógicos que se casen con una sola teoría del aprendizaje. Compañeros, ¿sí? Que están ahí, me están escuchando. El maestro que tiene 50 niños y niñas en el aula es un maestro que tiene que recurrir al conductismo en muchos momentos de clase para ejercer la disciplina. Y eso es válido, porque lo debe hacer, ¿sí? Porque si no se le sale uno de las manos y se le vuelve el salón un mierdero, con el perdón de todos, ¿sí? O sea, que el conductismo todavía hay principios de esa teoría que todavía habitan la escuela, todavía la memoria, ¿sí? Es importante para el aprendizaje y se utiliza mucho esas teorías de aprendizaje cognitivista en la escuela. Todavía los niños recurren a la memoria para aprender y los maestros también a desarrollar estrategias en las que se privilegia la memoria. Y eso está bien o está mal, eso depende, ¿sí? Porque hay que leer el contexto y hay que mirar. Por eso el maestro debe equipararse con todas estas herramientas y mirar en qué momento las va a utilizar, de acuerdo a lo que el contexto le demande. Constructivismo, pues claro, las instituciones hoy día, ¿sí? Son instituciones que tienen mucho que ver con las teorías de aprendizaje constructivista. Lo mismo que experienciales y lo mismo que sociales y contextuales. ¿A qué quiero llegar yo? ¿Sí? Primero a que para construir un modelo pedagógico y para usted tener claro lo que es un modelo pedagógico, primero debe tener claro qué es una teoría del aprendizaje, ¿sí? O sea, el corazón del modelo pedagógico son o es la teoría o las teorías del aprendizaje. Y aquí hago una aclaración, y es que el modelo que se construye en las instituciones puede conversar con una o con varias teorías del aprendizaje. Y yo acá simplemente le estoy mostrando 5, pero son muchas más. ¿Sí? Hay muchas más. Está, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo de Johnson y Johnson, ¿sí?
que es un aprendizaje basado en juego de roles, ¿sí? Donde se trabaja por equipo, pero no es el trabajo por equipos que se han visto en muchas instituciones, donde el profe dice, vea, tenga el taller, trabajen por equipos y se va a tomar el tinto. No, eso no. ¿Sí? Es un trabajo bien planeado donde en el equipo de estudiantes hay un líder, hay una persona que maneja el tiempo, hay otra persona que es el utilero, digamos así, que maneja las herramientas, la cartulina, los lapiceros, bla, 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 todo eso. O sea, cada uno de los estudiantes tiene un rol específico, un juego de rol en ese entramado de posibilidades que presenta Johnson y Johnson con el trabajo cooperativo, y a través de toda esa articulación de habilidades, ¿sí? Que cada uno de sus estudiantes tiene, se logra un objetivo. Y ese objetivo refleja en ellos el aprendizaje de un tema X o Y. Eso es otra teoría. Hay otra teoría de aprendizaje que se llama aprendizaje por argumentación, de Kuhn, aprendizaje por argumentación. ¿Qué es eso? Que se privilegian las lógicas no formales en el aula para posibilitar el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que un estudiante, por ejemplo, que esté en el aula de física, de física teórica, en la cual están explicando los rayos, resulta que hay dos estudiantes allí, un estudiante indígena y un estudiante de la ciudad, y están en el aula de clase de física, y el fenómeno que están trabajando es la explicación de un rayo. El niño en Vera, de la comunidad en Vera de Dabeiba, que está en la institución educativa de Dr. Abad Gómez, en la sección Darío Londoño, donde tienen muchos estudiantes en Vera, le dice al profe, el rayo es un mito, ¿sí? De nombre Tutankamón, y cuando Tutankamón está enojado, el rayo se desprende, bla. El otro niño que está aquí en la ciudad le dice, es una descarga de electrones con una energía potencial, una energía cinética, bla, 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 y se representa. Las dos posiciones frente a la teoría del aprendizaje por argumentación son válidas, ¿sí? También son válidas en la teoría de aprendizaje social y contextual, porque fundamenta esa actividad desde la cultura, ¿sí? Tanto es válida la de la cultura del niño en Vera, como también es válida la de la cultura occidental, digamos así, desde la ciencia del estudiante. Ahí es donde viene y aparece de forma hegemónica el maestro, ¿sí? Dando la posibilidad de que habiten esas dos explicaciones, pero él, si estuviera en una institución cognitivista, conductista, no podría permitir que se genere ese aprendizaje intercultural, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante las teorías. Y a la pregunta que Jaime nos dice, es muy importante, Jaime, que si yo en la institución educativa X o Y estoy desarrollando o estoy trabajando el concepto de inclusión, el concepto de diversidad, el concepto de necesidades educativas especiales, exista, aparezca en el modelo pedagógico un principio de alguna teoría suficiente para fundamentar esa práctica del día a día en la institución, y si no está, hay que construirla. Por eso los proyectos educativos institucionales deben estar constantemente en proceso de evaluación para mirar si tengo que construir, si tengo que actualizar o si tengo que implementar X o Y aspecto del PEI, en este caso el aspecto 4 del PEI, que es la estrategia pedagógica, ¿sí? Que la vimos, la estuvimos viendo anteriormente, pero que acá se puede retomar. ¿Listo, Jaime? Y eso que decías ahorita de trabajo en equipo es también lo que está pasando o lo que pasa en la institución Loyola para el conocimiento de la tecnología. Claro. El trabajo permanente. Claro, y siquiera nos pones ese ejemplo
y yo le pediría a todos pues un favor, y es que visiten la página web de la institución educativa Loyola para la ciencia y la innovación, ¿cierto? Que es uno de los, bueno, es el colegio que de acuerdo a las pruebas externas es el mejor colegio de Medellín en este momento, de los mejores colegios de Medellín. Ese colegio tiene un modelo pedagógico basado en el aprendizaje por proyectos, ¿sí? Y allá ellos aprenden a través de proyectos escolares. Las aulas, tienen muchas aulas taller donde ellos trabajan en mesas redondas, tienen articulación con aulas taller del SENA, pero sería muy interesante que ustedes se pudieran acercar después de esta clase de hoy, ¿sí? Y pudieran ir a escudriñar ese modelo pedagógico para que se den cuenta de cómo está estructurado y cuál es la propuesta tan interesante que tiene para los estudiantes allí. ¿Listo? Falta un minuto para que se acabe esta Sí, sección. entonces, ojo, hasta aquí Sergio. voy yo en este momento. Ya le doy la palabra porque volvemos dentro de, creo que el otro link es dentro de 10 minuticos, ¿cierto? Para que hagamos un pequeño break y volvamos dentro de 10 minutos. Preguntas. Sergio, se podría decir que a medida que va avanzando, o sea, primero fue el conductismo, luego el cognitivismo, el constructivismo, uno fue mejorando el otro o son completamente diferentes y responden como a paradigmas del momento de la historia que fueron construidos y conceptualizados. Sí, la segunda, digamos, enunciado que estás diciendo es la respuesta, ¿cierto? Responden a esas necesidades de contexto, a esos momentos históricos en los cuales pues estaba construyendo ese ser humano. Me gustaría como escuchar dudas, inquietudes, aportes también, porque yo sé que aquí hay muchos profes que ya tienen también mucha experiencia, que pueden hablarnos un poquito sobre esa experiencia que han tenido con el modelo pedagógico específicamente. ¿Mm? Sergio, yo tengo una pregunta. Bueno, dime. La pedagogía crítica de Paulo Freire hace parte de estas teorías del aprendizaje. A ver, ojo, hay que hacer una diferenciación muy importante, ¿sí? Porque las teorías del aprendizaje tienen su, digamos, génesis en la psicología, ¿sí? Ahora, eh, muchas de estas teorías del aprendizaje desde la psicología fundamentan las didácticas específicas, ¿sí? Las didácticas específicas son las llamadas didácticas, por ejemplo, de la lengua, de la literatura, didáctica de las ciencias naturales, didáctica de las matemáticas, didácticas de las ciencias sociales, ¿sí? Diferente a otro constructo, otro campo de conocimiento que es el campo de la pedagogía, ¿sí? Por ejemplo, el campo conceptual de la pedagogía desde Olga Lucía Zuluaga, desde Alberto Echeverry, ¿sí? Eh, Hablan de conceptos articuladores y mencionan la enseñanza, el aprendizaje, la formación, la didáctica, pero en otro sentido y con otras definiciones, ¿sí? Mientras que las didácticas específicas, ¿sí?, se basan mucho en las teorías del aprendizaje desde la psicología para fundamentar sus teorías, ¿sí? Ahora bien, la pedagogía social, ¿sí?, que es digamos, una construcción también muy fuerte y más que todo en Latinoamérica, con Freire, con Raúl, ay, se me olvidó, Raúl, ay, Hugo, si está por ahí, ayúdeme. Raúl, es que todo tampoco, pues no me lo aprendí, no me he aprendido bien ese nombre. Marco Raúl, ¿sí? Eh, y otros autores, ¿sí? McLaren, que pues es bueno, es latinoamericano, ¿sí? Giroux, Henry Giroux, ¿sí? Y otros que hablan de pedagogía social, pedagogía crítica, ¿sí? Son otros campos del conocimiento
en educación que, digamos, definen estos conceptos también de una manera que puede incluso ser diferente, ¿sí? Ser diferente. Le voy a poner un ejemplo, Lugari. En la didáctica de las ciencias, por ejemplo, se habla de la pareja enseñanza-aprendizaje y se habla de ella como un asunto que no se puede desligar, ¿sí? Mientras que en la pedagogía, específicamente en el campo conceptual de la pedagogía, desde Olga Lucía y desde Echeverry, ¿sí? Se habla de conceptos articuladores que no están o no, digamos, habitan el aula de forma articulada siempre, sino que se pueden trabajar de forma independiente. Entonces, eso es muy importante y la pregunta que estás haciendo, porque todos nosotros debemos tener muy en cuenta que en educación, ¿sí? Existen muchas teorías, existen muchas explicaciones frente a los fenómenos educativos y que nosotros por eso debemos tener claridades cuando vamos a una institución X o Y, porque necesitamos saber esa institución qué teorías tiene o ha adoptado, qué autores está trabajando, qué conceptos o qué categorías está desarrollando en sus estructuras curriculares para poder nosotros ubicarnos, contextualizarnos y ser coherentes con nuestra práctica, ¿sí? Entonces es digamos, un panorama complejo, complejo, porque existen diversidad de campos de conocimiento, diversidad de teorías, diversidad de formas de pensar y de concebir conceptos como enseñanza, formación, escuela, maestro, etcétera, etcétera. ¿Listo? Listo, Sergio, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún aporte? Bueno, yo tengo como una experiencia como en el lugar donde estoy laborando y es que ¿Sí? pues en un principio como nos han dado la libertad de acogernos a cualquier modelo pedagógico. Yo no sé pues qué tan posible de calidad, pues desde la gestión como de calidad desde cada colegio, no sé si hacen en un momento una auditoría al colegio, eso sea como posible, que tengamos como tanta libertad frente a eso y es muy rico, porque pues para mí, a mí me gusta mucho, pero qué tan posible sí es, o cómo es visto desde una entidad como externa, por ejemplo. Bueno, listo. Mira, hay algo muy importante y es que todo parte de la construcción del proyecto educativo institucional. En esa construcción, y me imagino que ese colegio debe tener un proyecto educativo institucional, ¿sí? Ese proyecto educativo institucional debe ser tan claro como que usted pueda leer en él que el colegio permite que haya diversidad frente al pensamiento y la acción de un modelo pedagógico X o Y, y eso lo tiene que decir, es decir, que hay una libertad para que cada maestro, digamos, implemente el modelo que quiera. Y eso pues no lo he visto de forma muy regular, ¿sí? Pero eso lo debe decir el PEI. Ahora bien, si el proyecto educativo institucional no lo dice, ahí es cuando entran en unas lógicas muy disímiles para implementar ese PEI. Pero si el PEI de su institución dice, se escribe, ¿cierto? Y permite que cada maestro utilice propuestas educativas diferentes, eso ya es autonomía institucional y es posible, ¿cierto? Lo que no es posible es que en la propuesta educativa, en el PEI, se diga algo y en la práctica se haga otra cosa, ¿sí? Entonces, si hay coherencia, se puede desarrollar la propuesta, siempre y cuando esté escrita en el proyecto educativo institucional. ¿Listo? Ok, gracias, Sergio.
Bueno, compañeros, vamos a continuar con la parte final, ¿sí? Para pasar al quiz, ¿sí? Hoy ustedes van a vivir una experiencia de evaluación muy interesante frente a la sesión pasada, y este cuestionario lo vamos a desarrollar dentro de 10 minutos, entre las 9:20 y las 9:45, ¿sí? La misma estrategia de evaluación tipo quiz le va a dar a usted también en el instante el resultado para que usted mire, y hay una pregunta dentro de ese quiz que la vamos a discutir en nuestro próximo encuentro conmigo, ¿sí? Recordemos que el próximo encuentro, el día lunes, es con el profesor Rodolfo Baos, porque inician la parte matemática, que por favor no se la pueden perder, deben estar muy atentos, porque van a trabajar todo el tema de razonamiento cuantitativo, de matemáticas, que está ahí dentro de la prueba de aptitudes y competencias básicas. Entonces debemos estar muy pendientes, y empiezan el lunes con el profesor Rodolfo Baos. Sarrias igualmente, las clases todas se graban, se les manda el material, se les manda las diapositivas, y también hay para cada docente una propuesta de evaluación. Conmigo lo vamos a hacer tipo quiz, ¿sí? Bajo una plataforma interactiva que ahorita la van a poder conocer. Listo. Entonces, sigamos en estos últimos 10 minutos que tenemos con nuestra presentación. Vamos a pasar a un tema muy especial, compañeros, y es el de la evaluación. Y ustedes dirán, ¿y por qué modelo y luego evaluación? Porque es que son dos conceptos directamente articulados, relacionados en la escuela, y que ustedes también deben entender, ¿sí? Entonces, la evaluación es un concepto que toma muchos matices en la escuela. En la escuela se habla de evaluación docente, de evaluación de desempeño, de evaluación de periodo de prueba, de evaluación de los procesos, de evaluación de la gestión, ¿sí? Entonces, vivimos constantemente inmersos en ese concepto de evaluación. Pero el que realmente nos ocupará hoy en estos 10 minutos y nos interesa es el concepto de evaluación de los aprendizajes. Y les hago un recorderis rápidamente, ¿sí? Voy a prender la cámara un momentito para que me vean el contacto pedagógico, contacto, y es, compañeros, recuerden, ¿sí? Proyecto educativo institucional, PEI, ¿sí? Fundamentado en que en el 1075 del 2015, que recoge el 1860, que en el artículo 14 nos dice que todo proyecto educativo institucional, ¿sí?, debe contener 14 aspectos, ¿sí? Esos 14 aspectos se organizan de acuerdo a 3 propuestas de país muy interesantes, que son documentos metodológicos, como lo son la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional, la Guía PEI Medellín y la Guía Orientativa de Antioquia, de la Secretaría de Educación de Antioquia. Estas 3 guías nos ayudan a todos a entender cómo implementar, cómo construir, cómo organizar un proyecto educativo institucional en función de esos 14 aspectos, ¿sí? Entonces, la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional propone una organización por gestiones y dice, son 4 gestiones que debe tener un proyecto educativo institucional. Habla de la gestión directiva, de la administrativa, de la pedagógica y de la comunidad. Luego llega Medellín, ¿sí? Y yo no sé si les compartí el link del texto, un libro. Yo creo que acá lo Sí, tengo. sí lo compartiste. Sí, bueno, por acá les voy a mostrar que es este texto, ¿sí? Que yo soy parte de los coautores del texto, que es la guía metodológica PEI, ¿sí? Donde nosotros proponemos la fusión
de la gestión directiva y la administrativa, conteniendo la gestión financiera. Entonces, por eso, para esta guía PEI, para la Secretaría de Educación de Medellín, el PEI se organiza ya no en 4 gestiones, sino en 3. Gestión directivo, administrativa y financiera, gestión académico-pedagógica y gestión de la comunidad, ¿sí? Y luego la guía orientativa, que fue la última que salió más o menos en el año 2020, ¿sí? Que es la guía orientativa de la Secretaría de Educación de Antioquia, de la cual también participé como asesor. Esa propone las mismas 4 de la guía 34, o sea, vuelve a Antioquia a las 4 gestiones. Entonces, no se confunda o se llene de terror o de algo cuando llegue a una institución educativa en Medellín y el PEI esté en 3 gestiones, y llegues a una institución educativa en Versalles, por ejemplo, o en Amagá, ¿sí? Y el PEI esté en 4 gestiones. Todas las 3 propuestas son muy pertinentes. ¿Por qué? Porque las 3 trabajan los 14 aspectos. Todas 3 trabajan los 14 aspectos. Entonces, la guía PEI Medellín, por ejemplo, organiza en la gestión directiva administrativa 8 aspectos. En la gestión académica pedagógica 3, ahí van 11, y en la gestión de la comunidad los otros 3. ¿Cuáles son? En la comunidad tenemos los aspectos 10, 12 y 14. En la académico-pedagógica, los aspectos 4, 5 y 6. Y los demás, que son el aspecto 1, el aspecto 2, el aspecto 3, el aspecto 7, el aspecto 9 y el aspecto 11, están en la gestión directiva administrativa. Ahí dice, ay, qué mundo de aspectos, el profe Chicho está loco, que es todo eso. No es que nos los memoricemos, sino es entender que esos aspectos de ley se distribuyen en gestiones para poder engranar la propuesta y poder desarrollarla en la institución educativa. Y resulta y sucede que en la gestión académico-pedagógica existe el aspecto 4, que es la estrategia pedagógica, modelo y enfoque, y el aspecto 5, que es plan de estudios y criterios de evaluación, donde se articula el concepto de evaluación de los aprendizajes. Entonces es ahí donde cobra vida, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde el proyecto educativo institucional. La evaluación de los aprendizajes cobra vida en ese momento, ¿sí? Entonces, muy importante que nosotros diferenciemos ese concepto de evaluación y lo sepamos entender, digerir y comprender. Entonces, no es lo mismo el concepto de evaluación, por ejemplo, en la gestión directiva administrativa, donde están la evaluación de los procesos, la evaluación de la gestión, que el concepto de evaluación en la gestión académico-pedagógica, donde hay que hablar de evaluación de los aprendizajes. Listo, entonces este concepto de hoy, en este ratico que lo vamos a ver, es el concepto de evaluación de los aprendizajes. Listo, entonces vamos a continuar acá. Voy a apagar la cámara y les cuento y les muestro acá que vamos hoy a entender algo básico. Con la profesora Gloria Beatriz Vergara y Sasa, ustedes van a poder profundizar más en estos conceptos. Yo estoy dando un abrebocas, ¿sí? Estoy dando unos elementos mínimos para que podamos entrar a interactuar con ella. Listo. Y es la diferencia entre evaluación y calificación, compañeros. Ojo, que muchas preguntas del concurso docente están ahí para confundir y para saber si nosotros realmente comprendemos el concepto de evaluación de los aprendizajes. No es lo mismo calificar que evaluar, son cosas muy diferentes y después de estas 3 diapositivas lo vamos a entender. Entonces, ¿cuáles son los elementos de ley o el elemento de ley que fundamenta la evaluación de los aprendizajes en la escuela? Compañeros, el decreto 1290, ¿sí? El decreto 1290 es el que fundamenta toda la propuesta de evaluación de los aprendizajes en la institución educativa.
Y de allí es que se alimenta un documento muy importante que se elabora en las instituciones educativas y es el famoso CIE, Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, ¿sí? Que tiene todo su fundamento en este decreto. Y el documento número 12, ojo, no se le olvide, documento número 12 del Ministerio de Educación Nacional, que permite que todos nosotros podamos implementar esa propuesta de evaluación de los aprendizajes en la escuela. Entonces ahí lo tenemos. Entonces, ¿dónde habita el concepto de evaluación en este momento dentro de esa gestión académico-pedagógica en el plan de estudios? ¿Cómo así? Pues sí, los planes de área que conforman el plan de estudios deben contener en su fundamentación una propuesta de evaluación de los aprendizajes. ¿Cómo se evalúa en el área de ciencias naturales? ¿Cómo evaluamos los aprendizajes en ciencias sociales? ¿Cómo evaluamos los aprendizajes en filosofía? ¿Cómo evaluamos los aprendizajes en economía y política? Esa respuesta la da el plan de área y la tiene en la propuesta metodológica. Ahí está. Y ese concepto de evaluación de los aprendizajes debe conversar directamente con el concepto de evaluación que está en el modelo pedagógico, ¿sí? Entonces ahí es cuando vemos una coherencia y una trazabilidad entre lo que propone el modelo y lo que se concreta en los planes de estudio, lo que se concreta en el sistema institucional de evaluación y en definitiva lo que se concreta en las actividades o estrategias de evaluación de los aprendizajes en el aula y en el trabajo con los estudiantes. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos elementos, ¿sí? Esta fundación normativa entonces le contaba, ay, pero ¿cómo así que el 1075 del 1290? Compañeros, recuerden que existe el decreto único del sector educativo, el sector educación, que es el 1075, ¿sí? Ese 1075 del 2015 es un decreto que compila una cantidad de decretos anteriores al 2015. Por eso está la rayita del 1290. O sea, usted puede encontrar en la bibliografía, usted puede encontrar el 1290 del 2009 solito, pero también lo puede encontrar integrado, inmerso en el 1075 del 2015. ¿Qué pasa? Que cambia el articulado. Entonces, cuando a usted le aparezca ese articulado 2.3.3, eso es 1075. Pero si le aparece un articulado pequeño, artículo 14, por ejemplo, eso es el decreto solito. Entonces, ¿qué otro decreto importante está dentro del 1075? El 1860 del 94, que es el que habla de los 14 aspectos del PEI. ¿Es válido referenciar uno u otro? Sí, yo puedo referenciar el 1290 del 2009 con su respectivo artículo, como también puedo referenciar ese mismo artículo en el 1075 del 2015 con otra numeración diferente, ¿sí? Y está, perdón, yo me equivoqué ahorita, es el documento número 11, qué pena con ustedes, no es el 12, es el 11 del ministerio, corrijan allá por favor y me corrijo yo acá, es el documento número 11, donde están todas esas orientaciones para implementar el 1290 en las instituciones. Compañeros, esto es fundamental porque este es, digamos, el pan de cada una de las comisiones de evaluación y promoción, ¿sí? Todos ustedes cuando se inserten en el sector educativo como docentes de aula, por ejemplo, deben participar en las comisiones de evaluación y promoción que cada periodo realiza la institución. Y estas comisiones tienen como documento referencial el CIE y por tanto, si tienen un CIE, tienen también la ley como estos decretos que fundamentan ese sistema institucional de evaluación. Entonces es importante estos elementos como fundamentos para entender la evaluación de los aprendizajes, no es otra evaluación, es esa. ¿Listo? Entonces, esa evaluación de los aprendizajes, ¿dónde habita? Habita el plan de aula, ya les dije por qué. Habita las secuencias didácticas, sí. ¿Cómo así que las secuencias didácticas, compañeros, del cómo?
El acto educativo se concreta resolviendo 3 preguntas: el qué, el cómo y la evaluación. Igualmente, si un modelo pedagógico a usted, como docente nuevo de la institución X, le resuelve esas 3 preguntas, usted está muy bien, porque ya entiende el modelo, ¿sí? Que le resuelva el qué, que le resuelva el cómo y que le resuelva la evaluación, que le dé pautas para usted poder planear, para usted poder proponer, para usted poder desarrollar propuestas didácticas en la institución educativa, conversando directamente con estos elementos que están construidos y que habitan el proyecto educativo institucional, y le puedan decir: profesor, su práctica pedagógica es coherente y tiene una trazabilidad significativa con el proyecto educativo institucional. Un aplauso, muy bien. Entonces, secuencias didácticas o unidades didácticas o secuencias de aprendizaje, cada una de las didácticas específicas de acuerdo a la disciplina de cada uno de ustedes, la propone, ¿sí? Por ejemplo, en ciencias naturales hablamos de unidades didácticas. ¿Desde dónde? Desde, por ejemplo, 2 autores catalanes, Jorba y San Martí, que hablan, por ejemplo, de unidades didácticas y que hablan, por ejemplo, de ciclos de aprendizaje, ¿sí? Donde hay unas actividades de iniciación o de indagación de ideas previas, luego unas actividades de introducción de nuevos conocimientos, luego unas actividades de estructuración y síntesis y finalmente unas actividades de aplicación. Cada didáctica específica, que eso lo van a profundizar con Gloria, ¿sí? Tiene su propia propuesta de aprendizaje que se fundamenta lógicamente en teorías o en otros elementos teóricos de acuerdo al campo de conocimiento al que estén aludiendo, ¿sí? Para proponer esa práctica de aula. Están las actividades de evaluación de los aprendizajes y están los instrumentos de evaluación también, donde hablamos de ese concepto. Diferencias entre evaluar y calificar, y se lo doy con un ejemplo práctico, ¿sí? Y de la vida real. Muchos de ustedes acá de pronto son papás, son mamás, otros son tíos, tías, no sé qué, pero cuando llega el estudiante con el boletín de calificaciones, que eso está mal dicho, es un concepto que no debería ni existir en la escuela, ¿sí? Ese de calificar de forma hegemónica, realmente sí calificamos, pero lo más importante es la evaluación, y les voy a decir por qué. Llega con el informe y el papá le pregunta: ¿cuántas perdió? ¿Cuántas ganó? Primer error garrafal en la evaluación de los aprendizajes, aludiendo a la evaluación formativa, que de eso ustedes les van a preguntar mucho y que van a trabajar con Gloria Vergara, evaluación formativa. No, los conceptos de ganar y perder no cobran vida ahí. De eso no hay que hablar. Hay que hablar del, ojo pues, no de ganar ni de perder, pero sí de cuál es el nivel de alcance de la competencia del estudiante X o Y. Y eso lo determina los indicadores de desempeño, porque hoy en día ya no hablamos, ojo, ni de objetivos ni de logros, hablamos de competencias y de indicadores de desempeño. Calificar y evaluar. La evaluación es un asunto macro, sí, es un proceso donde hay un análisis, se emite un juicio, sí, es un asunto prolongado en el tiempo, sí. La evaluación no es un asunto puntual, un asunto de finalidad, ¿no? Es un asunto que se mueve en la dimensión de lo diagnóstico, de lo sumativo y de lo formativo. Ojo, tiene una dimensión diagnóstica, una dimensión formativa y una dimensión sumativa. Cuando usted se queda solo en el quantum, en el número, en lo sumativo, usted se está quedando en la calificación. Y ahí es donde nosotros tenemos mucha experiencia. ¿Por qué? Porque el quantum, el número, le ha solucionado muchos problemas a la escuela, ¿sí? Pero le ha generado otros problemas como la
incapacidad de comprender lo que son las competencias, porque el primer obstáculo para comprender y entender lo que es una competencia es el concepto de calificación, ¿sí? Es el concepto de número, donde reducimos el proceso de formación de un estudiante a un número. Entonces, usted es un 2,5, usted es un 3,6, usted es un 2, eso es fatídico, eso es desastroso para entender la evaluación como proceso y para entender la evaluación de los aprendizajes, la evaluación formativa o la evaluación por competencias, que esos son conceptos que se articulan y que se reconfiguran en la escuela. Entonces, por eso evaluar es diferente a calificar, ¿sí? Y lo dice el 1290. El 1290 privilegia lo cualitativo para describir el nivel de alcance de la competencia de un estudiante. Pero lo dice, la institución educativa puede adoptar un sistema cuantitativo para sistematizar la información, mas no es ese quantum el que debe dar cuenta del proceso de formación del estudiante. Por eso yo siempre digo, los profesores de preescolar, que ya muchos de ustedes han visto que muchos de ellos describen las dimensiones de desarrollo del niño y las describen y las leen y las discuten con los padres de familia de forma cualitativa. Pero cuando se entrega un boletín de calificaciones, mal dicho, ¿sí? El maestro inmediatamente subraya con resaltador la nota, el quantum, ¿sí? Y claro, el papá empieza a contar los naranjaditos o los amarillos y le dice, niña, amor, perdiste 7 y la pela, ¿sí? Y no se detienen a leer los indicadores de desempeño, ¿sí? A leer lo cualitativo que viene en el informe, ¿sí? Entonces es muy importante que empecemos a entender esa diferencia entre evaluar y calificar. Compañeros, hasta aquí la presentación del día de hoy. Preguntas para pasar al quiz. Bueno, muy bien. Recuerden, mandamos la clase grabada, el video como lo pudieron ver en la sesión anterior, material de profundización de estos temas, la presentación, ¿sí? Y posteriormente, cuando nos volvamos a ver más adelante, se van a encontrar de nuevo conmigo, vamos a hacer el quiz, ¿sí? Ese lo vamos a quedar debiendo de este tema, porque el quiz del tema pasado ya lo van a presentar. Entonces voy a compartir al chat en este momento, ¿sí? El link para que iniciemos el quiz. Tiene una duración aproximada de 20 minutos, entonces yo le pido el favor, está habilitado hasta las 9:45, que se enfrente a él, que haga su propia autoevaluación, que si no, entonces luego le puede escribir a Valentina al chat del grupo, ¿sí? Para volverle a enviar el link si lo quiere presentar en otro momento, pero la idea es que lo presente. Si no se siente preparado en este momento, pues no lo hace. O lo hace de forma diagnóstica, se evalúa con el conocimiento que tiene hasta el momento en la cabecita para responder esas preguntas. Listo. Entonces voy a compartir en este momento el link. Después de compartirlo, ya me despido de ustedes. Les agradezco enormemente la asistencia. Y bueno, nos espera toda la parte matemática, muy interesante, razonamiento cuantitativo con un profesor excelente, Rodolfo Baosarrias, profesor de la Universidad de Antioquia y la Universidad de AFIT, ¿sí? Magíster en matemática aplicada y docente de hace más de 30 años de matemáticas. Entonces vamos a trabajar con él también en la próxima semana y bueno, vamos a estar muy conectados. Voy a compartir en este momento entonces el link. Por favor, escriben cuando les llegue el link, él les va a pedir el nombre de cada uno. Por favor, escriben nombre, primer nombre y apellido, ¿sí? Porque a mí me va a llegar el resultado de cada uno de ustedes. Entonces, por favor, nombre y apellido. ¿Listo?
Listo, espero que todos lo hayan recibido en este momento y que respondan a él. Hay una sola pregunta que es de construcción, la cual tiene una duración más o menos de 7 minutos por ahí, que hay que pensarla. Listo. Entonces, los dejo ahí con el quiz. Me despido. Les mando un abrazo a todos y nos vemos en una próxima oportunidad, muy pronto, después de que termine la profesora Gloria. Ya se encontrarían conmigo. Va Rodolfo, luego va Gloria Vergara y luego terminan conmigo. Un abrazo a todos y nos vemos luego. Todas las preguntas que tengan la pueden hacer a Valentina en el chat también de el WhatsApp que ustedes tienen y al correo electrónico mío también todas las que consideren necesarias, que yo voy a estar también muy pendiente. Un abrazo y feliz noche, que estén bien.